Amadas hermanas, pasa a vosotras. Sean todas bienvenidas a esta primera reunión de estudio de la Escuela Sabática Femenil en la Coordinación Ensenada San Quintín de Baja California. En esta ocasión, el nuestro hermano ministro Benjamín Agüero es el que va a compartir con nosotros la Escuela Sabática que viene para el próximo día sábado. Así que antes de iniciar con esta reunión, vamos a hacer una oración para poner en la mano de Dios a nuestro hermano. Vamos a orar, hermanas. Amado Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Dios de nuestros padres en la fe, Abraham, Isaac y Jacob, humildemente elevamos esta oración para rogarte que nos siga dirigiendo con la presencia de tu Santo Espíritu, que aunque la distancia nos aleja, tú nos has permitido poder reunirnos para estudiar tu palabra, para poder prepararnos para la excelencia de tu iglesia. Gracias porque has puesto un siervo tuyo dispuesto para compartir esos temas de ese conocimiento que tú le has dado. Te rogamos que lo sigas guiando, que pongas en él palabras, que pongas en él esas palabras adecuadas para que cada una de mis hermanas guarden en su corazón el mensaje y lo puedan compartir con tu iglesia, con tu pueblo, con la sociedad femenil. Y de esa manera el sábado estén preparadas para poder llegar al corazón de cada una de ellas, Señor. Todo lo hacemos para honrar tu nombre y no para gloria nuestra. Por cada una de mis hermanas aquí presentes y por cada una de mis hermanas que faltan por llegar, también te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y podamos de esa manera estar atentas a tu bendita palabra. Todo te lo suplico humildemente, bendito Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, amadas hermanas, con ustedes nuestro hermano ministro Benjamín Agüero, con la Escuela Sabática Femenil, Reverencia al Creador. Adelante, hermano ministro. Gracias, hermano Roberto Parga, por su presentación. Amadas hermanas en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, paz a vosotras. Pasa a vos, hermano. Pasa Muy vos. bien, paz a vosotras. Bueno, pues un gusto nuevamente estar entre ustedes. Y bueno, la lección número 4, reverencia ante el Creador. Vamos a dar la escuela así de corrido. Y ya al final, bueno, vamos a considerar algunos puntos importantes con respecto a la enseñanza de la escuela femenil. Vamos a iniciar con el objetivo. Siempre las escuelas las vamos a considerar por respeto a nuestros hermanos que han participando, escribiendo la escuela, cada párrafo, cada versículo que han puesto, ellos lo han estado analizando. Después de analizarlo, ellos lo han pasado también con la parte educativa, el departamento educativo, y después con los hermanos doctrinales. Y ya después sale el cuaderno. Dice así el objetivo: profundizar en el significado del tercer mandamiento para fomentar una vida que no solo respete el nombre de Dios en su aspecto literal, sino que también refleje reverencia y obediencia a sus enseñanzas a través de nuestras acciones diarias. Muy bien. Por lo regular, yo lo que hago, hermanas, es que en la lección del título, que es reverencia ante el Creador, por lo regular hablamos de la definición de las palabras. Y referente a reverencia, hermanos, pues una reverencia es un gesto. Es un gesto nosotros en gratitud. Muchas veces cuando pasamos o cuando nos dan el paso, pues decimos, por lo regular es corporal, gracias, ¿verdad? Gracias. Cuando saludamos a alguien,
¿verdad? Le decimos, pasa vos, hermano, mucho gusto, nos inclinamos. De alguna manera, eso es lo que busca esta enseñanza. Esta expresión corporal, por lo regular, es el producto o es el reflejo de alguien que, como dice aquí la escritura, refleja reverencia y obediencia, o respeto, mejor dicho. La reverencia es el producto del respeto. Cuando alguien respeta, por lo regular tiene ademanes, tiene gestos, por lo regular para referirse a dar gracias, ¿verdad? Les doy gracias por haber estado aquí con ustedes. Ya estoy mostrando, ¿verdad?, una reverencia. Cuando nosotros oramos, nos inclinamos. Cuando recibimos la bendición en el culto, pues nos dice el hermano, vamos a poner el rostro hacia la tierra para recibir la bendición. Y otra forma de reverencia, hermanos, también, y de respeto es que el hermano, pues, levanta la mano, ¿verdad? Y da la bendición. Y los niños y los hermanos, por lo regular, hacemos una señal, ¿verdad?, de reverencia. Entonces, hermanos, tenemos algunos versículos que hablan acerca de la reverencia. Entonces, haciendo remembranza al título de reverencia, podemos citar algunos, por decirlo, uno o dos. En el libro de Levítico, vamos a ver, en el libro de Levítico, dice, antes de pasar al objetivo, esa es mi forma de dar las escuelas. En el libro de Levítico, en el capítulo número 19, nos dice así, y esto lo hacemos a manera de ejemplo. Levítico capítulo 19, versículo número 30. Mis sábados guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia yo, Jehová. Y una forma, hermanos, de reverenciar el sábado, pues es con disciplina. La disciplina, hermanos, consta, pues, de dominio de los tiempos. También consta de la limpieza. Consta también, hermanas, del orden. Entonces nosotros buscamos la manera de que en el día del sábado, a manera de ejemplo, nosotros tengamos la reverencia con esos gestos. Llegar temprano, ¿verdad? Estar atentos a la sana doctrina, con humildad preguntar, no confrontar, ¿verdad? Es una forma de respetar. Los niños pasan, les enseñamos cómo despedirse antes que vayan a su escuela. Ya cuando regresan, pues no estar jugando, sino estar respondiendo a lo que la maestra o el maestro les está preguntando. Entonces, bueno, este versículo en el capítulo 19 de Levítico, pues nos sugiere, hermanos, que tengamos en reverencia el lugar donde se adora. Entonces, ¿por qué? Porque estamos ante el Creador. Nosotros cuando llegamos a la iglesia, estamos delante de nuestro Creador, porque Él ha escogido ese lugar para que Él habite entre el grupo de donde hay 2 o 3 congregados, y cuanto y más, si hay muchos, ahí está Él. Entonces esto lo decimos, hermanas, a manera de ejemplo. Podemos citar algunos otros versículos, ¿verdad? Otros versículos donde nosotros vemos que debemos de tener reverencia. La reverencia ya dijimos que son gestos. Son gestos. Por ejemplo, un gesto de gratitud. ¿Cómo puede ser un gesto de gratitud? Muchas gracias. Hay hermanos, ¿verdad?, que le hacen así. Muchas gracias, hermano. O hermano, pasa vos, y el saludo. La mano firme, ¿verdad? No nada más hace así, porque si hacemos así, porque si nada más pasa vos y nos volteamos así, ¿qué estamos mostrando? Irreverencia. Algo, hermanos, que no se respeta, porque no se admira, porque no se ama, porque no se quiere, porque no se aprecia.
Cuando nosotros, hermanos, tenemos reverencia, apreciamos a alguien, le apretamos la mano, digo, si no está herida, ¿verdad? Si está herida, no. Lo abrazamos con gusto, con fuerza. Siempre, hermanos, la reverencia se muestra con esos gestos de gratitud, de cercanía, de amor y todo ello. Desde que comemos juntos y estamos con alegría y con sencillez de corazón, bueno, pues ya estamos teniendo esa reverencia con nuestros hermanos y porque esto le agrada a Dios. Entonces, ahora sí, ya que hablamos, ¿verdad?, de esto, a manera de introducción del título, pasamos al objetivo. Profundizar en el significado del tercer mandamiento. Pues vamos al tercer mandamiento. Y el tercer mandamiento, hermanos, nos sugiere obviamente leer el libro de Éxodo en el capítulo número 20. Y dice, hermanos, el tercer mandamiento en el versículo 7. Éxodo 27. Hay que repetir el versículo, porque a veces como que lo hacemos de una manera en que yo ya lo tengo apuntado, aprendido, y solamente lo digo una vez. No, hay que, hermanos, repetir una o dos veces el versículo, porque hay hermanos nuevos que apenas están aprendiendo, o hermanas, y entonces hay que aguantar, hay que estar muy atentos, porque nosotros ya encontramos Éxodo capítulo 20, versículo 7, y luego leemos. Y hay hermanos o hermanas, ¿verdad?, que apenas lo están buscando y dice, ¿cuál dijo? Y entonces nosotros tenemos que estar al pendiente de las hermanas del extremo, del otro extremo, y si vemos que alguien está costando trabajo, no lo encuentra, pues hay que repetirlo. Éxodo capítulo 20, versículo número 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y allí, hermanos, pues podemos redactar, ¿verdad? Podemos sugerir qué significa, pues, la palabra vano, por decirlo. ¿Qué significa la palabra tomar? ¿Qué es tomar el nombre de Dios? ¿Qué es tomar? Bueno, pues tomar, nosotros hemos dicho que nos apellidamos, ¿verdad?, del nombre de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Podemos decir ese versículo, ¿verdad? Entonces, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Allí tomamos ya, hermanos, el nombre de Dios en nuestro ser. Al tomar el nombre de Dios en nuestro ser, pues, hermanos, ya es un privilegio, ya es algo muy especial y somos muy especiales. Entonces nosotros hay que buscar variar la voz, motivar a las hermanas, y no nada más leer así el tema, ¿verdad? Es rápido, no. Hay que buscar, porque nosotros somos intérpretes de la palabra, intérpretes también del versículo. Entonces vamos a buscar emocionarnos, motivarnos y emocionar a las hermanas. Entonces dice, ¿qué es tomar el nombre de Dios? Pues de que yo soy parte de Dios. Porque el Señor lo dice, ¿verdad? Por medio del apóstol Juan, que vivió muy cerca del maestro y fue muy cariñoso con él. Y el Señor lo amó tanto que él hablaba mucho acerca del amor. Y en el libro de Juan, en el capítulo número 1, desde ahí nos dice, ¿verdad? Más a los que le recibieron, y podemos decirlo, ¿verdad? O citarlo. Pero como nos dan un tiempo corto, ¿verdad?, en la escuela sabática femenil, no es como en la general, que nos dan hora y media, inicia a las 10:30 y termina al cuarto para las 11. Entonces, es la mitad del tiempo. Por eso nosotros lo podemos platicar y dar la cita. No lo vamos a leer, pero la damos. ¿Por qué? Porque previamente yo ya leí el versículo. Entonces yo digo, Juan 1, 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a los que le recibieron, dióles potestad, o sea, poder, de ser llamados hijos de Dios. Y un hijo de Dios tiene muchos privilegios, entre ellos
recibir el Espíritu Santo y desarrollar el fruto espiritual. Entonces, ya vamos complementando más el versículo que habla acerca de no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, viene una cuestión difícil, así hay que decirles también. Viene la contraparte, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cómo está esa situación de que Dios no va a tomar por inocente al que tome su nombre así a la ligera? Y podemos decir, ¿se acuerdan de ese hombre llamado Esaú? Ese hombre llamado Esaú tenía ya el privilegio de ser llamado hijo. Y no solamente ese privilegio, sino la bendición. ¿Y qué dijo? Tomó su nombre, tomó, hermanas, su primogenitura en vano. ¿Qué es tomar en vano? Pues algo simple, algo que no tiene mucha trascendencia, mucha importancia. Dice, pues ¿para qué me va a servir la primogenitura? Dame de esas lentejas y ya. Y entonces, hermanas, eso es tomar las cosas en mano. Ah, sí, sí, la iglesia. Sí, 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 el texto. Sí es cierto, sí, pero pues no, hoy no me lo aprendí, hoy no leí, hoy no hice esto, hoy me enojé, etcétera. Entonces, estamos evitando muchas cosas importantes, sagradas, y estamos tomando las cosas delante de Dios en vano. Es decir, no estamos reverenciando al Creador. Ahora sí, vamos, hermanas, a la lectura bíblica. Levítico, en el capítulo número 24, Levítico en el capítulo número 24, así hay que decirles, para que se les grabe incluso el versículo y con calma ustedes, mientras dicen Levítico en el capítulo número, así dice Levítico, capítulo número, les da tiempo a ustedes de buscar la cita, porque si dicen rápido la cita, se oye un espacio, un silencio. Ahí ustedes, Levítico en el capítulo número 24, como ustedes ya lo leyeron, pues ya saben más o menos de qué se trata. Entonces, dice, por ejemplo, a manera de ejemplo, y disculpen la redundancia, hermanas, vamos a leer la lectura bíblica en Levítico capítulo 24, versículos del 10 al 14, y lo están buscando. Y donde nos habla acerca del ejemplo de alguien que toma el nombre de Dios en vano y le fue muy mal. Vamos a ver Levítico capítulo 24, versículo 10. Y en aquella sazón, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el real. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés y a su madre, que se llamaba Salomit, hija de Dribi, de la tribu de Dan. O sea, hay que darle una lectura pausada, tranquila, pero fuerte. Y pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del real, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Impresionante, ¿verdad? Estuvo fuerte esa situación. O sea, ustedes denle ese esquema de drama, porque este hecho fue algo dramático. Y este hecho dramático, ustedes a las hermanas le tienen que poner ese énfasis. Es difícil, ¿verdad, hermanas? Es difícil esta situación, porque, pues primeramente era una mujer israelita y su esposo era egipcio. ¿Cuál era la situación de esta pareja? Pues de que como que no caminaba muy acorde. Unos tienen unas ideas, unas creencias y otros otras creencias. ¿Cómo los niños pueden crecer delante del Señor con dos pensamientos? Es difícil,
Por eso vemos, hermanos, que de por sí ya era una falta reñir, pero aquí estos hombres tuvieron una situación y el hijo, hermanos, pues se le salió el espíritu egipcio. El espíritu egipcio, como el faraón que tomaba las cosas a la ligera y decía, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Moisés? ¿Por qué tengo que dejar al pueblo? Bueno, hermanos, pues desafortunadamente esta mujer pues tenía esta situación con su hijo y el hijo, hermanos, pues se le hizo fácil maldecir y maldecir el nombre del Señor, que en aquellos tiempos pues tenían una forma de hablar o de decirle o de describir el nombre de Dios. Y esto, hermanos, pues lo vamos a ver a la postre en el primer párrafo. Pero vamos primeramente a ver el versículo para memorizar. Entonces, sí, hermanas, lo sugerible es de que se vaya dando, ¿verdad?, en el orden que está establecido. Yo recuerdo, hermanas, cuando iniciábamos nuestro ejercicio ministerial y un hermano de la Grey dice, hermano, me pusieron a hacer a dar la escuela. ¿Qué hago? Y le digo, hermano, pues puede ir al ministerio, puede pedir permiso y más o menos se da la idea de cómo dar la escuela. Y él llegó, hermanos, y al hermano que le tocó dar la escuela, él lo hizo de una manera, pues a su estilo. Y él leyó todo, el título, objetivo, el texto bíblico, lectura bíblica, versículo de memoria, y después párrafo tras párrafo. Eso lo hizo en 5 minutos. Y ya después hizo la pregunta, hermanos, ¿alguna duda? Y todos nos quedamos así. Pues si no hay alguna duda, vamos a las preguntas. Pregunta 1 tal, versículo tal y ya. Pasa a vosotros. Y el hermano dijo, ¿y ahora yo cómo voy a dar la escuela? O sea, fue algo difícil porque él quería, le digo, hermano, no te compliques. Esta redacción de las escuelas, los hermanos escriben, piensan, meditan, el espíritu les ayuda, pasa a redacción, después a puntuación, bueno, todo eso, y ya después pasa al consejo ministerial, donde lo revisan, le agregan, le quitan versículos, le agregan otros versículos más apropiados, etcétera, y ya después sale al tiraje. Entonces, hermano, tú dalo así como va y no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, el versículo para memorizar dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera carta de Pedro 1:16. Bueno, ya lo dicen, ¿verdad? De memoria. Algunos, es un estilo, ¿verdad? Lo dicen al final para que todas lo digan al unísono. Se puede hacer así, pero lo más recomendable es que así como viene en el orden, así se dé. Y, pues sí, pedir a las hermanas que den su punto de vista. Siguiente, vamos a iniciar con el párrafo primero. Dice así, en la actualidad, nadie puede afirmar con certeza cuál es el verdadero nombre de Dios. Sin embargo, en la antigüedad este nombre era conocido y profundamente reverenciado. La interpretación de este nombre se encuentra en el tetragramatón, que consiste en las 4 letras hebreas Yud, Bab, Hid. Este tetragramatón es la forma más antigua y sagrada de referirse a Dios en las escrituras hebreas. Un nombre tan santo que los antiguos israelitas evitaban pronunciarlo en voz alta. Bueno, han pasado las generaciones. Nosotros, como no somos expertos en la materia de la lengua hebrea, ¿verdad? Yo ya dije Yud, He, como si fuera en inglés, Va. Sin embargo, hay hermanos que saben algo de hebreo. Si nosotros no sabemos pronunciar, pues mejor puede ser omitirlo o decirle, hermanos, espero que lo haya pronunciado. Pero siempre, hermanas, buscando el elemento de estar en sintonía, con alegría, que todas digan,
Hermanos, hermana, se pronuncia así, así, así. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. ¿Qué les parece si vamos Levítico 19:12, como lo sugiere el cuaderno? Entonces ya vemos Levítico capítulo 19, que yo les había leído, en el capítulo 19, pero dice ahora el versículo número 12. Levítico 19:12. Y no juréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Ahí está, hermanos. Entonces, esta palabra Jehová, nosotros debemos de tenerla en reverencia, en nuestro lenguaje, ¿verdad? Español, de Cervantes, o el español de otras regiones. Pero si el nombre Jehová aquí aparece, y los hermanos, vamos a llamarles masoretas, ¿verdad? Que ellos escribieron y redactaron esto. ¿Por qué? Pues porque ellos redactaban, hermanos, o buscaban la manera de que no se perdiera el lenguaje hebreo. Y a través, hermanos, de las naciones, a través de los tiempos, las lenguas se van perdiendo. Dios, por medio de estos hombres que hicieron, ¿verdad? Y que sucedieron a los escribas. ¿Se acuerdan de los escribas y fariseos? Bueno, pues estos escribas, pues eran los antiguos y les sucedieron estos hombres llamados masoretas. Entonces, bueno, nosotros tenemos que buscar la manera con respecto a el masoreta. De manera breve, no nos vamos a aventar toda una página de hablar de los masoretas, sus inicios, quiénes son, cómo se convirtieron en masoretas y todo eso, sino dar lo más objetivo, lo más breve posible, lo más conciso, ¿verdad? Que masoreta, ¿de dónde viene eso de masoreta? De masora, significa tradición. Y esa tradición, pues es lo que ellos querían conservar. Y la mejor conservación que han tenido es el lenguaje. Hay lenguas que se han perdido en el transcurso de la historia, pero el hebreo, hermanos o hermanas, ustedes les dicen, sigue vigente, gracias a que Dios pone hombres que tuvieron ciertas cuestiones, como en el caso en el que se transliteró la palabra Jehová, ¿verdad? Pero si nosotros nos llegó Jehová, hay versiones que dicen Yahvé, hay otras que dicen Yegua, hay otras que dicen de distinta manera. Sin embargo, si nosotros aquí tenemos nuestra versión, pues hay que decirlo así y hay que darle un respeto. No hay que decir, no, ese no es el nombre de Dios. Y hay unos incluso que llegan a decir Dios, Teos, Zeus. Ah, no, 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 eso es griego, ¿no? Y buscan la manera de omitirlo. Se disculpa, se respeta también eso. No hay que cerrarnos, hay que respetarlos, pero hay que sugerir que para no entrar en conflicto, en debate, pues hay que pronunciarlo así como dice el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a ver el libro de los Salmos en el capítulo número 29. Salmos, fíjense, yo le estoy diciendo Salmos en el capítulo número, entonces ya no hay un silencio. Hay que buscar la manera de que no haya silencio. Yo por lo regular uso esto. Este es pues es para cambiar, ¿verdad? Y no se peguen las hojas. Para no vayan a estar ahí con el dedo y la saliva, ¿verdad? Ahí buscando y buscando, no. Hay que buscar este dedal que lo encuentran en las papelerías para encontrar rápidamente los versículos. Y dice el libro de los Salmos en el capítulo número 29 y versículo número 2. Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Humillaos a Jehová en el glorioso santuario. Entonces, hermanas,
Pues esto es lo que hay que manejar. Siguiente párrafo. Ahora, ahí pueden ustedes decir alguna pregunta, alguna sugerencia. Yo tengo un versículo que también se refiere a esto. A ver, adelante, Leal. Y entonces hay que buscar la manera de que participen y participemos todas y todos. Siguiente párrafo. Con el tiempo surgió la necesidad de preservar la correcta lectura y pronunciación de las escrituras hebreas. Aquí es donde entran en escena los masoretas. ¿Quiénes son los masoretas? Ustedes pueden decir, bueno, eruditos judíos que vivieron entre los siglos 6 y 10. Estos eruditos se dedicaban a añadir signos vocálicos al texto hebreo del Tanaj, o sea, el conjunto de las escrituras hebreas, para que aquellos que no eran expertos en el idioma pudieran leer y comprender las escrituras. Cuando los masoretas se encontraban con el tetragramatón, añadían las vocales de las palabras Adonai, que quiere decir Señor, entre paréntesis, o Elohim, Dios, no con la intención de crear una nueva pronunciación, sino para recordar a los lectores que el tetragramatón, o sea, 4 letras, era un nombre sagrado e impronunciable por la lengua común. Y allí, hermanas, nosotros podemos hacer la sugerencia. La sugerencia, como ya no hay algún versículo aquí, podemos recrear la situación. ¿Cómo podemos recrear la situación? Vamos al libro de Éxodo en el capítulo número 3. Como ustedes ya previamente lo leyeron, Éxodo capítulo 3, hay que recrear a manera de ejemplo. Y hay que decir en el versículo 1, o sea, ustedes pueden decir versículo 1 o lo más importante, versículo 2, pero aquí lo que van a resaltar o que vamos a resaltar es cómo se origina este nombre del tetragramatón que ellos ya después le pusieron como letras iniciales. Vamos a ver, dice así el versículo número 1. Apacentando Moisés las ovejas, repito, Éxodo 3:1. Hay que repetirlo, para que todas estemos al unísono. Éxodo 3:1. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y aparecióse el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, el cual miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te allegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Yo se los estoy leyendo todo. Es mucho tiempo que estamos consumiendo. Sin embargo, como ustedes no lo han leído, yo se lo estoy proponiendo. Pero aquí lo importante es esto. Dice el versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob. Cuando Moisés le pregunta, y cuando me pregunten quién te envió, ¿qué les diré? Dice el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo se los leí para que ustedes lo recuerden, pero ustedes nada más lo van a platicar. ¿Se acuerdan de Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, donde dice que se le apareció Dios en una zarza y él en reverencia se quitó los zapatos, obedeció? Eso es algo muy fundamental, la obediencia, la reverencia que estamos viendo. Pero este nombre que estamos viendo en este segundo párrafo dice acerca del tetragramatón. Entonces, esto nace de Éxodo capítulo 3, versículo 14.
Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Y bueno, los eruditos en la materia dicen que esto en las versiones antiguas no tanto era yo soy el que soy, sino yo seré el que seré. ¿Qué quería hacer Dios para su pueblo? Pues aquel al cual ellos reverenciaran, se inclinaran y obedecieran. Muy bien, vamos a pasar al tercer párrafo. Yo lo estoy leyendo todo, pero ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a darle los párrafos a la hermana que ustedes quieran, adelante, y ellas pueden dar también una sugerencia, pueden hacer un comentario, probablemente puedan hacer una pregunta. Si ustedes la saben, la omiten, ¿verdad? Responden. Si no la saben, le dicen, vamos a dejar un espacio pendiente, la apuntamos y enseguida la vamos a responder. Y entonces, bueno, pues ya acuden a los obreros, al ministerio, al concilio, a donde gusten. Pero sí, es importante que sea esa dinámica, que ellas, las hermanas, lean también. Y de esa manera a ustedes les da tiempo de estar meditando en las ideas que siguen. Entonces, tercer párrafo dice así. Con el paso del tiempo, los traductores del Antiguo Testamento en el siglo XVI, siguiendo el patrón establecido por los masoretas, fusionaron las consonantes del tetragramatón con los signos vocálicos añadidos, lo que dio origen a la palabra Jehová o Yahvé. Desde entonces, Jehová se ha convertido en un término ampliamente utilizado para referirse al Dios Todopoderoso. Sin embargo, algunos argumentan que, dado que esta palabra es producto de una traducción relativamente reciente, no debería ser utilizada, ya que no tiene un origen divino o en épocas más antiguas. Entonces, bueno, pues los hermanos sugieren eso, ¿verdad? Que no se hable, no se diga Jehová o Yahvé. Hay hermanos que dicen todopoderoso, Dios eterno, Padre excelso, adelante, sin ningún problema. Yo por lo regular, y sí se los comento, yo cuando oro, por lo regular digo, Padre eterno, Dios todopoderoso, bendito seas, te queremos pedir, Dios omnipotente, esto, Dios santísimo, así. Yo no digo Jehová, pues no sé, ya es una intuición que tenemos. Sin embargo, cuando leemos y doy la bendición, sí tengo que decir que Jehová te bendiga y te guarde. Entonces, hay que pronunciarlo como está escrito. En el Nuevo Testamento, si ustedes ven, nunca va a aparecer la palabra Jehová. Muy bien, vamos a pasar al siguiente párrafo, que estamos en la página 11. Hay que especificar también esto. Porque hay hermanas que después de comer, ¿qué pasa cuando comemos? Después de comer, el sistema digestivo comienza a trabajar y comienza a quitar oxígeno al cerebro y comenzamos a dormirnos. Ahí es donde hay que buscar la manera de que, pues hay hermanas que están enfermas y que de plano no soportan, tienen apnea o no sé, diabetes, algo, y entonces se duermen y bueno, no hay que ser groseros con ellas. No hay que decir, a ver, hermana, ¿por qué está durmiendo? A ver, levantes. Había un joven que era diabético y me decía, hermano, ¿por qué me dejas dormir? Y yo pues no le digo, porque sé que eres diabético. No, le digo, no, hermano, no te preocupes, yo sé que me oyes. Sí, sí, yo te oigo, pero quiero que me mantengas así, me dice. Que me preguntes. Entonces hay hermanas que les gusta la adrenalina. Hay hermanas que no les gusta la adrenalina, ¿verdad? Que se levanten y, a ver,
A ver, hermana, no se duerma, a ver, léame esto. Pero sí cuando sabemos que están enfermos, pues a veces están oyendo, solamente están con los ojitos cerrados, le lastima la luz, no sabemos, pero hay que guardarles el respeto. Entonces dice así, ¿en dónde estamos? En el párrafo número, en la página número 11, es lo que les decía. Página número 11, párrafo primero de la página número 11. Ante esta controversia, es importante reflexionar sobre lo que realmente significan las palabras y cómo se originan. Los lingüistas expertos afirman que las palabras son constructos sociales que adquieren significado y valor dentro de un contexto determinado. El término Jehová, aunque sea una creación de los traductores del siglo XVI, se ha arraigado en la mente de los lectores de la Biblia como una referencia al creador del universo. Este fenómeno conocido como palabra reservada, y lo ponen entre comillas, ¿verdad?, muestra cómo asignamos valor y significado a las palabras dentro de un contexto social y espiritual específico. ¿Qué les parece? Entonces, hay palabras como los lingüistas. ¿Qué es un lingüista? Nosotros, para darle más realce, podemos decir, un lingüista es este, y damos una definición breve, así como con los masoretas, ¿no? Son los que veían la masora, que significa la interpretación, o mejor dicho, la lectura de los antiguos escritos, y pues con la tradición del lenguaje, mantenerlo firme hasta nuestros días. Lo podemos hacer con palabras no tan rebuscadas. Los lingüistas, un lingüista es esto. Y no decir, a ver, hermana tal, ¿qué es un lingüista? Y la hermana, pues uno que habla, uno que usa la lengua para... No, hay que, si lo tenemos, hay que decirle, ¿verdad? Pero no evidenciar que no sabe nada o cosas así, no. Hay que buscar que esto sea agradable. Y bueno, pues, palabra reservada, ¿no? Aquí ponen este fenómeno conocido como palabra reservada. ¿Qué es una palabra reservada? Entonces, nosotros aquí lo que podemos hacer, porque puede ser que haya controversia con alguna hermana que llegue, tenemos visitas, sí. ¿Qué visitas? Una hermana, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Bueno, yo soy testigo de Jehová. Y se vaya a poner a defender su punto de vista de la palabra Jehová. Entonces ya podemos hacerlo de una manera, en otro lugar, ¿verdad? De manera más particular. Sigue diciendo, para algunos, el debate sobre el uso de la palabra Jehová es un tema que aún debe profundizarse. Sin embargo, la verdadera reflexión, aquí viene. O sea, nosotros ya leímos muchos párrafos donde como que no hallamos la conexión en reverencia ante el Creador, y los masoretas y la palabra, lingüistas y todo ello. Pero no hay que, si llega a ser medio tediosa la escuela, hay que darle realce. Y entonces podemos poner ejemplos como que ya los veíamos, y dice así el siguiente párrafo. Para algunos el debate sobre el uso de la palabra Jehová es un tema que aún debe profundizarse. Sin embargo, la verdadera reflexión, ya ustedes pueden hacer así, la verdadera reflexión radica en cuestionarnos si la acepción de nuestra postura en este asunto nos acercará más a Dios, o si más bien serán nuestras acciones las que nos permitan santificarnos y reflejar su carácter en nuestras vidas. Entonces, aquí lo importante, hermanos, es reflexionar y cuestionarnos si reverenciamos a Dios. ¿De qué manera lo hacemos? Vamos a ver el libro de Santiago. Vean, yo ya no me metí tanto en la idea
de los lingüistas, de profundizarme. ¿Por qué, hermanos? Porque es difícil. Los mismos hermanos, los mismos eruditos en interpretación, en lectura de Biblia y todo eso, les preguntaban a algún hermano, ¿cuál es la versión original y dónde se encuentra? La versión original y dónde se encuentra, para irnos hasta allá. Dicen los hermanos, pues ya no existe. Ya gracias a las copias, a los copistas, a los escribas, en este caso a los masoretas, todavía conservamos esto. Porque obviamente las cartas del Nuevo Testamento y los evangelios, pues tienen todavía más fuerza para nosotros, porque todavía en ese periodo, pues hubo más difusión, más profusión del evangelio. Entonces, si no sabemos exactamente el tema de dónde se origina Jehová y todo eso, y las palabras y todo, buscamos la esencia, el para qué. Y dice el libro de Santiago en el capítulo 1. Santiago, en el capítulo número 1, y entonces ustedes repiten, y mientras repiten, ustedes están buscando. Santiago, en el capítulo 1, versículo número 22. ¿Qué dice Santiago 1:22? O sea, a manera de pregunta que se quede. Dice así. A ver quién me lo lee. Y ya uno lo puede leer, ¿verdad? Mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y seguimos leyendo. Para esto, hermanas, nosotras, yo creo que ya lo hacen, pero proponemos a 3 hermanas porque son 3 versículos. La idea es no saltarse los versículos porque ya me comió el tiempo. Yo ahorita lo hice muy pausado, yo sé, y tal vez ustedes decían que me lo haga, que me dé la escuela, así como debe de ser. Sí lo vamos a volver a hacer si Dios lo permite, ya sin estar explicando tanto. Pero sí es importante leer versículo por versículo. A los hermanos les cuesta mucho trabajo encontrar un versículo, otro versículo, analizarlo, ver si sí es compatible. Y aquí nos sugiere Santiago 1 del 22 al 25. Entonces yo sé que las hermanas lo pueden leer rápido. Entonces dice el Mateo capítulo 7. ¿Quién tiene Mateo 7? Adelante. Y ya la hermana lo lee y después la otra hermana. Y entonces ya se leyó. Se cierra con broche de oro con Primera de Juan en el capítulo 2 y versículo número 3. Y entonces nuestra mente está pensando, está analizando cómo puede aterrizar al final de este párrafo, que se sugiere que es casi el colofón de los otros párrafos. Primera de Juan, en el capítulo número 2 y versículo número 3. Primera de Juan, repetimos, capítulo 2, versículo 3. Ahí dice del 3 al 6, pero yo voy a leer nada más el 3. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. O sea, esto es lo esencial del respeto, o sea, reverencia ante el Creador. Entonces son gestos, hermanos, que nosotros hacemos importantes, pero un gesto, hermanas, les podemos decir, es una gran enseñanza. Un pequeño detalle puede ser una grande acción, un pequeño detalle. De repente le pegamos a un carro, ¿verdad? Los que manejamos, y se baja aquella persona muy enojada y nos ve, y le digo, ay, discúlpeme, ¿cuánto le debo enseguida? Discúlpeme. Con este gesto, la Escritura dice, hermanas, que la respuesta blanda quita la ira. Un gesto blando, un gesto cordial, puede quitar la ira. ¿Por qué se los digo? Porque a mí me pasó. Tenía mi carrito y le pego y se baja el muchacho muy enojado,
se acerca y le digo, 1000 disculpas, discúlpame, nos ahorillamos. Y me vio así con una actitud pasiva, tranquila y de humildad, de verdaderamente quiero que me disculpes, y dice, no pasa nada. Seguro, seguro. Y ya, se subió a su carro y se fue. Qué bonito, ¿no? Entonces nosotros podemos, no quiero que se pierda la parte fundamental, que es el objetivo, que es profundizar en el significado del tercer mandamiento, respetar el nombre de Dios. Más que decir, no, pues verdad de Dios, y poner el nombre de Dios, como lo decía el versículo de la lectura principal. Tomar el nombre de Dios difícilmente nosotras o nosotros lo hacemos. Antes de niños decíamos, verdad de Dios que te estoy diciendo la verdad, ¿no? Verdad de Dios que te estoy diciendo la verdad. Antes, hermanas, el mandamiento, ¿verdad? Penúltimo, dice, no dirás falso testimonio. Y era muy importante el testimonio porque los hacían jurar muchas veces. Así como en Estados Unidos, esto también podemos poner como ejemplo, ¿verdad? De reverencia. Y dice que en Estados Unidos, en un juicio, hacen que la gente que va a dar un testimonio, ¿qué hace? Allá en Estados Unidos, pone la mano sobre la Biblia y dice, jura decir la verdad y solamente la verdad. Y la persona hace este gesto con la mano. Por lo regular los gestos son corporales. Entonces jura decir la verdad y solamente la verdad. Y entonces la persona dice, lo juro. ¿Qué hacen los japoneses? Los japoneses también hacen reverencias, ¿verdad? En señal de respeto. La reverencia, el gesto es en señal de respeto. Pero estábamos leyendo la ley y todos estaban puestos de pie y una hermana invitada no tenía velo, pues la llevaron a la fuerza, es obvio, con la pierna cruzada y masticando un chicle y así. Es alguien que no tiene respeto, ¿verdad? Es una grosería, una falta de respeto, es irreverencia, y eso es lo que también nosotros podemos puntualizar. ¿Qué es la reverencia? Pero también qué es la irreverencia, manera de colofón, o sea, al final. Entonces dice el último párrafo, el significado del tercer mandamiento va mucho más allá de simplemente conocer o pronunciar el nombre de Dios. Este mandamiento nos llama a vivir de una manera que refleja la santidad, el amor, la misericordia, la bondad del Padre Celestial. Honramos el nombre de Dios cuando nuestras acciones y nuestra vida cotidiana son un ejemplo vivo del conocimiento y la aplicación de las Sagradas Escrituras en todos los aspectos de nuestra existencia. Así, demostraremos verdaderamente reverencia ante el Creador, no solo con palabras, sino con una vida íntegra y consagrada a Él. Amén, hermanas. Y las hermanas, amén. Y entonces ya nosotros, pues leemos Miqueas 6:8, Colosenses 3:17 y Mateo 5:16. Y bueno, pues ya ahí está la nota, ¿verdad? Que se sacó de un 27º Concilio Internacional que se llevó a cabo del 25 al 29 de diciembre del 2022. Bueno, eso se refiere a que se debe de pronunciar cuando se lee la escritura en el Antiguo Testamento como dice Jehová, porque los masoretas, guiados, porque esos hombres, cada letra, cada palabra se lo pasaban al otro, el otro lo revisaba, el otro se lo pasaba, lo revisaba,
y fundaron, hermanas, escuelas masoretas precisamente para conservar las copias originales y que estuvieran fieles, que fueran fidedignas. Y por ello, hermanos, pues nosotros seguimos hablando y respetando y reverenciando en el Antiguo Testamento, como está escrito la palabra, Jehová. Porque el nombre de Dios, pues, no lo conocemos, nos creó limitados en ese aspecto. Y muy bien, hermanas, entonces ya dimos la escuela. Obviamente yo me tardé 1 hora porque iniciamos a las 8:35 y son las 9:35, hora de la Ciudad de México. Ustedes allá tienen 8:30, hermana, ay, Emilia, ¿verdad? Emilia Castillo. Sí, hermano. ¿Allá qué hora es, hermana Emilia? Sí, 8:30 bueno, en mi reloj tiene 8:31. 8:31. Entonces, fue 1 hora. La sugerencia, hermanas, era 45 minutos. Es la sugerencia, ¿verdad?, que se le dio a los coordinadores. 45 minutos aproximadamente. Puede ser menos. Las hermanas tienen todavía el departamento espiritual, social, musical y qué sé yo. Aparte, mensajes. Acá en la Ciudad de México iniciamos a las 3 y terminamos al 4:45, o sea, 1 hora 45 minutos. Entonces, bueno, esa es la sugerencia. La sugerencia, hermanas, es que en nuestras escuelas seamos precisos, es decir, claros, nítidos, y bueno, pues nosotros tenemos que empatizar con la Grey, con palabras sencillas, no tan rebuscadas. Puede haber hermanos o hermanas muy letrados, ¿verdad? Muy cultos y que usen palabras que muchas veces para la mayoría no son muy claras. Hay que usar lenguaje llano, sencillo, claro, y bueno, vamos a ver, esto ya es a manera como de capacitación, ¿verdad? Como de propuesta. Dice en el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, Eclesiastés en el capítulo número 12, y dice el versículo número 9. Eclesiastés, ya ven, lo repito, capítulo 12, versículo número 9. Dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entonces, hermanas, lo que aquí dice el predicador es que enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar. ¿Cómo hacemos escuchar? Nos dirigimos a ellas, las miramos. Tenemos que tener el dominio de nuestra misma vista, porque estamos transmitiendo algo. O sea, no leamos los textos y estemos hablando y miremos a otra parte, no. Hay que empatizar, hay que simpatizar con ellas, ¿verdad? Y hay que estar hablándoles a una, miramos al rostro de la otra, que no me llevo bien, no importa, estoy estando con ella en la misma sintonía y quizá por ese detalle la hermana ya no está enojada conmigo. Es una forma de decirle. Pero nosotros cuando hablamos tenemos que procurar, dice aquí, hacer que nos escuchen. Y decir, esa hermana no me quiere y por eso se hace la dormida o está distraída o está platicando con otra hermana, etcétera.
Hay hermanos que cuando están platicando entre unos u otros, ¿qué es lo que hace? Se queda callado. Si está en micrófono o sin micrófono, se queda callado. Y entonces los que están hablando es una manera estratégica, ¿verdad? Y no decirle, a ver, hermanas, estamos hablando la palabra y ustedes no, para no herir nos quedamos callados. Y como que buscamos un versículo, es un decir. Son tips. Y entonces como que busco algún versículo y ya las hermanas se van a quedar calladas. De lo contrario, si no se quedan calladas, ya sería mucha irreverencia, ¿o no? Sin embargo, esto puede ser un tip. Entonces, usar palabras claras, precisas, como dice, y dice aquí, e hizo escudriñar. Entonces, nosotras, cuando terminamos, si somos primeras atalayas, si somos las hermanas que por lo regular nos piden que demos la palabra, entonces tenemos que hacer que ellas hagan tarea en su casa. Ya aquí los cuadernos dejan tarea en casa y hacen las actividades ahí también en el culto, ¿verdad? Que se llama actividades en la localidad. Pero sí, debemos de buscar la manera de dejarles una tarea o un versículo de reflexión de la escuela que dimos esa semana. Entonces debemos ser concisos. ¿Qué es conciso? Ser breve, ser corto. Si vamos a dar un ejemplo, yo leí algo muy largo, pero como ya les dije, ustedes como ya lo leyeron, solamente lo van a platicar de forma breve. Un hombre, ¿se acuerdan? Llamado Moisés. Este hombre vio una zarza, se le hizo extraño de que no se consumía, una voz le habló, le dijo, quita las sandalias de tus pies, se las quitó, tuvo reverencia, y ya después lo mandó a sacar a su pueblo. Y le dijo, Señor, pero si me preguntan quién me manda, ¿qué le digo? Yo soy el que soy. Así dijo. Y además leen el versículo ya, pero lo pueden hacer. Pero eso que sea de manera breve, corta, porque a veces sí queremos leer todo el párrafo y puede ser tedioso. ¿Por qué? Porque estamos en una escuela más corta que en la escuela sabática general. Si no es una escuela, en teoría, un poco más corta, la femenil. Entonces, por eso hay que ser breves, ser cortos. También nos sugieren, ¿verdad? Bueno, esto ya lo estamos platicando en el libro de Proverbios. Vamos al libro de los Proverbios. En el capítulo número 10. Proverbios, en el capítulo número 10, dice así el versículo número 19. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, podemos dar ejemplos, pero que esos ejemplos sean breves. Porque si nosotros nos extendemos y platicamos que una ocasión, que esto y que aquello y esto, puede ser peligroso y tedioso porque nos vamos a otro tema, nos vamos a otro lugar. Entonces dice aquí la escritura que sean pocas nuestras palabras, sean pocas tus palabras. Eso lo dice Eclesiastés en el capítulo número 5. Eclesiastés en el capítulo número 5 y dice así el versículo número 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Se refiere a que si vamos a hablar o a ayudar a la escuela, buscar también tener algún texto de apoyo. Pero sí, a veces puede ser peligroso querer controvertir
o hablar y decir, no, tú estás mal, o etcétera, usted está mal. Eso por lo regular se daba en la varonil. Pero antes de que fuera sociedad varonil y que tuviéramos un cuaderno, nos juntábamos para hablar de tantas y tantas cosas y terminábamos hasta peleados. Vamos a ver 1 Corintios, en el capítulo número 13. Primera carta del apóstol Pablo a los de Corinto, 1 Corintios capítulo 13, versículo número 5. ¿Cómo es el amor? Pues dice, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. La palabra de Dios debe darse con amor, sin irritarse, sin provocarse. Dice el 6, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando uno está exponiendo, muchas veces llega a estar nervioso. Y esos nervios, hermanos, pueden causarle cierta irritación. ¿Qué dice hermano Roberto Parga? Ahí ya no le leí. Bueno. Dice el versículo número 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Hay cosas que no se conocen. Hay cosas, hermanos, que no debemos de especular, hermanos. Entonces, eso puede llegar a darse en una sociedad. Querer buscar interpretación de algo que todavía no se tiene. Por eso en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, bueno, pues vamos, hermanos, a dejar esta situación. Ahora sí, pueden abrir sus micrófonos y quien guste participar, quien guste preguntar. Lo importante es esto. Lo importante es que las escuelas se lean. Llegué a un lugar en el que íbamos en la escuela número 8. Llegué a ese cierto lugar y les digo, pues, vengo de parte de la representación de la sociedad femenil, y pues vamos a ver los cuadernos, cómo los llevan. Y dice una hermana, aquí no los leemos. Le digo, pero entonces es porque no les llegan los cuadernos. Dice, no, nosotros lo que hacemos es ir a visitar, hermano. Y les digo, entonces no leen el cuaderno, no leen la... No, hermano. Y bueno, pues íbamos ya en la lección 8 y les digo, ¿en qué lección? ¿No han leído ninguna? No. Pues vamos a leer la número 8, ¿verdad? Y la tarea va a ser que lean las demás. Entonces, eso es básico. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia siempre ha dicho que ¿dónde está el evangelio de la iglesia de Dios? En los cuadernos. En los cuadernos está el evangelio. Nuestra doctrina en los cuadernos. Entonces, hay que leerlo. Le decía un hermano y pidió permiso al ministerio. Hermano, Administración General, ¿me da permiso de leer la lección? ¿Cómo la va a leer? Así como está. Y entonces él lee el título, el objetivo, la lectura bíblica la lee, el versículo de memoria lo lee, cada párrafo lo lee, los versículos que sugiere cada párrafo los lee completos, y así termina y ya. Y eso lo hace en 7 minutos. Y diría alguien, ¿y eso qué caso tiene? ¿Verdad? ¿Eso qué caso tiene? Pues para ese caso, pues yo lo leo. Y entonces alguien dice, pues léalo. ¿Ya lo leyó? No. Hay hermanas o hermanos que llegamos cuando éramos Grey y dice, ya al final, ¿cómo va el texto de memoria? Ay, ahora sí no me lo aprendí. ¿Qué tema es? Ay, pues ni sé.
ni lo leí entre semana. ¿Sí han escuchado eso o les ha pasado? Yo no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero sí llega a pasar. Ni leí la escuela, ¿de qué se trata? O sea, tenemos tantas dedicaciones entre semana que no la leemos. Entonces el hermano decía, entérese sin tener la vista fija. Y ponía, hermanos, la escuela, y entonces ya alguien en su celular, en su computadora, lo oye, y ya es vía YouTube, lo pueden encontrar en YouTube, o se lo mandan entre ellos y ya oyen la escuela, y al menos ya la leyeron, ya la escucharon leída, ya escucharon, así como los libros ahora que los ponen y los leen sin necesidad de estar teniendo la vista fija, y entonces ya escuchan eso. Y es lo importante que la iglesia tiene. Mínimo que se lea la lección. Máximo, pues que se profundice, como dice la escritura, y como decía aquí, el objetivo.